CórdobaInternacional.tv. Disfruta de un contenido en directo en el que la cultura, la religión, la ciencia o la programación infantil son señas de identidad de una cadena dirigida a todo el mundo hispanohablante desde la visión del Islam. Una web donde disfrutarás de la televisión a la carta, con todos los programas online a tu disposición. En nuestra web, toda la actualidad informativa está a tu alcance con las últimas noticias del mundo islámico y serás partícipe de una información que llega a todos por igual. Entra en nuestra web CórdobaInternacional.tv. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas y telespectadores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes y bienvenidos a su programa del viernes, la Jutba de la Meca. Hoy vamos a vivir, inshallah, con la Jutba del Imam desde la Mezquita al-Haram, con un tema que seguro va a ser de su interés. Antes y después de la Jutba vamos a hablar de un tema que en los últimos días ha salido a los titulares cuando en los 2 últimos años había pasado a las páginas internas de los periódicos a raíz de las revueltas del mundo árabe. Por lo tanto, el tema palestino había pasado a ser un tema secundario y a veces ni siquiera se sacaba, digamos, en las noticias. Por lo tanto, mucha gente se había olvidado del tema de que había un pueblo y un país ocupados y cuyo pueblo estaba siendo masacrado de forma sistemática. Un pueblo, el palestino, que sufre un genocidio desde hace décadas, por lo menos desde hace 60 y pico años. Es decir, desde la Nakba hasta nuestros días, el tema palestino sigue ahí latente y está en el origen de muchas de las protestas en el mundo árabe y también detrás de muchos fenómenos políticos, como la justificación de la represión, como es en el caso sirio, por desgracia, un régimen que en nombre de la causa palestina se aprovecha de ella para masacrar a su propio pueblo. Para hablar de este tema tan interesante, tan apasionante, es imposible hacerlo en 1 hora o en 2, pero vamos a dar unas pinceladas porque muchas veces solo nos quedamos con los titulares de la actualidad, pero se nos saca del contexto. Si sabemos el contexto, el origen del problema, la historia, y lo metemos y metemos la actualidad en este contexto, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que fallan y que los medios de comunicación muchas veces, digamos, no son tan inocentes cuando tratan el tema palestino y sobre todo cuando equiparan al verdugo y a la víctima y los ponen a pie de igualdad. Para hablar de ello tenemos a nuestro ilustre invitado, que es el señor y el doctor Abdul Qadir Husni Qamhi. Assalamu alaikum, bienvenido al programa. Nuestro invitado es palestino, nacido en 1950 en Nablusa para algunos, una ciudad muy cercana a Jerusalén, a la ciudad santa de las 3 religiones. Ha estudiado medicina en la Universidad de Granada, es médico traumatólogo en el Hospital Universidad de Rehabilitación Traumatología. Pero no solo tiene esta faceta científica, que tiene muchas investigaciones y muchos trabajos en el ámbito, sino que también es un musulmán muy practicante y desde hace muchísimos años. Por ejemplo, les doy un ejemplo, de 1988 fue diplomado en la recitación del Corán, en la lectura de Hafs. También es cofundador, y esto es muy importante para los musulmanes de España, cofundador de la Asociación Musulmana de España, que posteriormente pasaría a ser la UCIDE, que es la mayor federación islámica de este país, que cuenta con cientos de asociaciones, cercanas a las 700. Y también es fundador de la Asociación Islámica de Granada, la Mezquita As-Salam, La Paz. La Mezquita La Paz de Granada también es, en cuanto a números de oradores, de orantes, es la mayor, la principal de la ciudad nazarí. Y también, y esto es curioso, que ya si hay tiempo lo podemos hablar con él, es fundador y director de la emisora FM en Granada, Radio Al-Ándalus.
en la que, digamos, desde el 94 hasta el 98 se daban charlas sobre el Islam, se hacían lecturas del Corán y también, curiosamente, los meses de Ramadán se hacía la llamada a la oración del Magreb para que los musulmanes de la ciudad nazarí pudieran empezar a romper su ayuno. Y además también es cofundador del Foro Interreligioso Espiritualidad y Ecología desde el año 2007, junto con otras iglesias y parroquias de la ciudad de Granada. Vamos, un invitado ilustre con nosotros que seguramente por su seguimiento también del tema palestino podríamos invitarle para más temas, inshallah, de interculturalidad, de diálogo interreligioso, pero hoy nos ocupa un tema que ocupa a cualquier palestino en el mundo, pero también a cualquier árabe, cualquier musulmán y a cualquier persona que tenga un mínimo de interés de política internacional. Antes de ir a los orígenes del tema de Palestina, estos días ha salido, digamos, ya hemos pasado los titulares, se ha matado al líder del brazo armado de Azz-Din al-Qassam, el brazo armado de Hamas, está respondiendo Israel, respondiendo entre paréntesis, no está respondiendo, está atacando a Israel, digamos, con cohetes por parte de las milicias de resistencia palestina, están también respondiendo. Hasta el momento, solo en las últimas horas, tenemos 22 muertos, 19 palestinos de la banda de Gaza y 3 israelíes. ¿A qué se deben estos últimos acontecimientos? Yo creo que para empezar es triste, totalmente triste que sigamos con esta, digamos, violencia y esta escalada de violencia que está en esta zona. Es una zona totalmente aniquilada, totalmente rodeada. No tienen ni luz, no tienen para vivir. Y esta gente están defendiendo su patria, ante el agresor. En árabe, cuando decimos enemigo, no decimos enemigo propiamente dicho, sino que enemigo quiere decir de adu, el que ha hecho la agresión, es agresor en árabe. Sin embargo, en otros idiomas es el enemigo, que es enemigo. Que puede ser por una agresión o no. Efectivamente. Nosotros no decimos enemigo como una persona propiamente dicho enemigo, sino que mientras que él está agrediendo, es un enemigo. Si deja de agredir, ya no es enemigo, porque ya tenemos paz. Y eso es precisamente lo que querían la gente de Gaza, quieren vivir en paz y han hecho una tregua y han respetado la tregua. Pero estamos viviendo en una selva donde el más fuerte, el que manda es el más fuerte, el que tiene más fuerza es el que aplasta al otro. Las aviaciones están tirando no un cohete que pesa 4 o 5 o 20 kilos, sino que son una tonelada. Que puede desaparecer un barrio entero. Por cierto, según la legislación internacional está prohibido, es un crimen de guerra tirar semejantes misiles. Totalmente. Pero también podrá deberse al hecho de que el mundo árabe está en revuelta y la gente, pues los israelíes han aprovechado estos 2 años para hacer muchísimas cosas que la gente no se entera. Por ejemplo, la judaización masiva de Jerusalén, cada vez más hostigamiento a los ciudadanos palestinos, preferentemente a la gente que se resiste a colaborar con el Estado sionista, y también a lo mejor porque vienen las elecciones en Israel, en donde hemos visto la derecha, Likud, aliarse con la extrema derecha de Lieberman. Exactamente. ¿Sería algún motivo para atacar? Porque en caso de conflicto la gente se aferra a lo más extremo, a los valientes, ¿no? Totalmente relacionado, porque esta gente siempre sirven de estas circunstancias. Ellos quieren cambiar votos por vidas humanas inocentes, ni más ni menos. Esta gente son sangrientos. Esta gente deben de estar en los tribunales internacionales y perseguidos. Pero como están avalados por algunos otros tiranos en el mundo, pues nos callamos. Solo que actualmente lo va a tener mucho más difícil Israel, sobre todo con un Egipto ya no es tan colaboracionista con Israel. Ojalá que sean los últimos, digamos, bombardeos que hay. Ojalá. Ojalá, porque los del 2008-2009, la masacre de más de 1.400 palestinos asesinados, de niños y mujeres, y ha quedado inmune Israel, ¿no? Ninguno ha pasado ningún tribunal internacional. Esto es la actualidad, esto es lo que está pasando estos días, pero exactamente. ¿Qué es un palestino? ¿Qué es el pueblo palestino? Para que la gente nos enteremos. ¿Qué es Palestina? ¿Cuál es la historia que hay detrás? Hombre, Palestina es un país que tiene una forma de cuña, que tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados, nada más, que tiene un Tiberíades en el norte, el lago de Tiberíades, y luego el río Jordán, luego el Mar Muerto, y luego tenemos a la otra orilla occidental, la orilla del Mediterráneo, y abajo tenemos la parte del Mar Rojo, que es Eilat y Al-Aqaba.
Y esta zona es lo que se llama, propiamente dicho, Palestina. Pero esta Palestina siempre vivía gente, siempre. Y es una parte del mundo islámico, histórico. Hasta 1919, cuando ya se terminó la presencia del califato otomano, entonces ya empezaron a regatear los sionistas, no digo los judíos, los sionistas, que precisamente había sionistas y siguen siendo contra muchos judíos. Y hay muchos judíos que están en contra de los sionistas. Esta gente lo que quieren es, digamos, fines políticos, fines, digamos, de hegemonía, de agresión, de siempre hacer esta zona, siempre, mientras que exista esta gente, siempre hay problemas. De acuerdo. Uno de los, digamos, de los argumentos de los sionistas es que Palestina es el gran Israel, es el Israel bíblico, es la tierra prometida. Es decir, y por eso dicen que es nuestra tierra. Por tanto, se remontan a la historia de que hace unos 1.700 años o 2.000 años, pues ellos estaban ahí, o más de 2.000, perdón, son 2.700 años hasta 3.000 años de que han estado antes en esa tierra, por lo tanto tienen derecho a reclamarla. No obstante, esta es una falacia histórica. Totalmente. Siempre ha habido, pues, cronológicamente hablando, estuvieron, por supuesto, los romanos, luego ha habido también los judíos, estuvieron también los cristianos y los musulmanes. Y el pueblo mismo, en función del tiempo, cuando vino Jesucristo, se cambiaron de judíos a ser cristianos. Y cuando vino el Corán, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la elocuencia y la brillantez del Islam, pues también el pueblo palestino adoptó la religión musulmana. ¿Dónde está el problema? Ahora, quedan la minoría cristiana o judía, está perfectamente conservada, está ahí ubicada, está identificada como palestinos y viven de maravilla, viven con toda y cada una de los derechos y las obligaciones que impone en su presencia ahí. Sí, nuestros espectadores deben de saber que el origen del pueblo palestino proviene por una parte de los cananeos, que son la gente que vino del oeste, es decir, desde la Mesopotamia hasta Palestina, y luego los filisteos, que son curiosamente habitantes de las islas mediterráneas que vinieron desde el oeste hacia Palestina. De ahí que digamos, el origen del nombre Palestina, que además los filisteos siempre han habitado las zonas costeras de Palestina, mientras que los cananeos habitaron las zonas interiores, y luego, pues, con fases históricas como cada pueblo, pues hubo momentos de conflicto, momentos de no conflicto y de paz, y de ahí nació lo que es hoy día el pueblo palestino. Pasaron varias etapas, llegamos a las principales como son por ejemplo, la época de David y Salomón, pero es que lo que no quieren decir los sionistas es que hasta en el reino de David y Salomón la paz sea con ambos, que son profetas y reyes, también son para los musulmanes profetas, habitan Palestina, gobiernan Palestina, pero en unas zonas limitadas, y su mayoría absoluta no eran judíos, eran personas que siguieron su religión, luego siguieron la mosaica, pero no eran genéticamente como se dice, porque los judíos lo hablaremos, los sionistas más bien se proclaman mucho en ese sentido. Creo que tenemos la jutba en directo. Sí, vamos a la jutba, vamos a pasar luego. Volvemos con el tema que es muy, muy importante y muy apasionante después de la jutba y de análisis de la jutba. Vamos a pasar a la jutba en directo, inshallah. Assalamu alaikum. وصحبه المتفائلين في جملة الأغراس والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا يطيب مرائر الأنفاس أما بعد فيا عباد الله خير ما En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, la paz, las bendiciones de Allah sea con su bendito profeta Muhammad. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah Altísimo y que si Muhammad es su siervo y mensajero, la paz sea con él, con su familia, sus compañeros y quienes le siguen. Queridos hermanos, una de las cosas más importantes por las que Allah nos ordena es la piedad, la conciencia de Dios. Dice Allah Altísimo: oh gente, temed a Allah. Así pues, pide a Allah con piedad y con devoción y Allah te dará, Allah te otorgará lo que deseas.
Musulmanes, ماء الفتن المدلهمة ويهماء التحديات المحدقة بالأمة uno de los peligros دورته que amenazan a la umma, أعوامه مهمته a la comunidad musulmana قوضت خيامه وتصرف cada año, أيامه وتلك سنة الله sobre todo ahora que cumplimos un año y empezamos otro. Este es uno de los signos de Dios, que los días تجد se suceden así los meses y los años y nadie puede cambiar على الأنام esta ley divina. كل قوم في البسيط A todo pueblo en el mundo tiene una fiesta مال الورى en la que pueden دون إليه despertar sus ilusiones y sus sueños. المسلمين Musulmanes, الإسلامية ahí vemos a nuestra comunidad que ha despedido a un año de la Égira إلا ذكرى ما y no queda ahora de este año pasado sino recuerdos. ودعنا عاما Hemos despedido un año هنا يوما como despide cada uno لا يراه su día. ما بين صباحه ومسائه وفي Difícilmente hace distinción entre su día y su noche. جعله الله بارقة نصر Que Allah haga que este año sea لا بد أن una luz de victoria, de esperanza y de optimismo. أن أمتنا الإسلامية لا Aunque nuestra umma النكبات sigue siendo prisionera de la división, de los problemas, su cuerpo lleno de heridas. في مختلف الوهاد Sus fieles sufren en todas partes del mundo. منه Su sangre es derramada, sus cuerpos descuartizados, مأفونة بما يدك الأطوال por lo que está sufriendo en diferentes partes, lo que entristece y hace que sufra في a todo ser humano. Lo que سراياه بالشمال de por sí trae muchas veces la desesperación, la desilusión. نهانا عنه الواحد العلام Y como sabéis, la desesperación es muy peligrosa y muy grave. Dice Allah Altísimo, no os desesperéis de Allah, pues nadie se desespera excepto el incrédulo. ربه إلا Y dice también, nadie se desilusiona con la misericordia de su Dios, excepto los desviados, los descarrilados. وأوطأت Así que, queridos hermanos, Allah Altísimo المرست في أماكنها الخطوب hace que de estos problemas غوث يمن به pidamos a Él auxilio, pues es Él quien responde, es Él quien otorga. ليس أنجع في ساعة Oh comunidad musulmana, من إعمال سيف الأمل البتة nada es mejor التفاؤل en estos momentos de crueldad, de desesperación y dificultad que la espada del optimismo, la espada de la ilusión, la espada de la voluntad para conquistar lo que queremos. إذا Es así como amanece un día nuevo غدا y sale el sol brillante. ونملأها حمدا Queridos hermanos, كنا في الليل así es como podremos llenar el mundo de paz, الفجر de esperanza ندى بالتفاؤل y de la buena guía. تدفق روح العزم Con la esperanza, تألق con la ilusión, وتتأنق بوابل nace la esperanza, y nace la ilusión y nace والقوة la voluntad, la frescura en la conquista de los valores y de los objetivos. Así es la guía del profeta, la paz sea con él, el profeta de la buena guía, حياته الكريمة su vida, su noble vida. الصلاة والسلام Doy a mi padre y a mi madre por él. التبرع بالتفاؤل والأمل والاستبشار Hay que anunciar la buena nueva a la gente, que la gente sepa de que realmente el futuro es muy prometedor. El profeta, la paz sea con él, anunciaba a sus compañeros en los momentos más difíciles, cuando eran perseguidos إلا أدخل y aniquilados. Les dice, llegará un día en el que esta religión, este asunto, llegará a todas las casas del mundo, quiera quien quiera y lo odie quien lo odie. نبي أتى Hadith relatado por el Imam Ahmad. بعد يأس وفتر Así pues vemos el profeta, la paz sea con él, que nos ha traído la esperanza, nos ha traído el optimismo, nos ha traído la ilusión. مستنيرا
desde hace muchísimos siglos, en donde dejaba claro a sus compañeros y a todos nosotros que en Allah está la esperanza. Él es quien la da. La gente de la fe, en los momentos más difíciles, aspiran a lo mejor, aspiran a conseguir salir de estas dificultades. ¿Cuántos pueblos, cuántas naciones han llegado a la gloria y a la victoria después de grandes dificultades y crisis? Así pues, cuando vemos, por ejemplo, estos días al pueblo de Siria, cómo en estas grandes dificultades, estos días que están sufriendo un genocidio completo, pero vemos que son solo horas, llegará su auxilio de Allah, tendrán su victoria y tomarán la senda de la prosperidad y de la fuerza. El ser humano tiene a un Dios que le quiere, que no ama la injusticia y que se enemista con cada injusto y genocida que hay en el mundo. Daos cuenta que va a llegar un bellísimo futuro. Hay que anunciar la buena de que después de estas grandes dificultades, de estos grandes problemas y sufrimientos, viene la solución, viene el auxilio y viene el auxilio de Allah. Así pues, algunos que se creen inviolables e indestructibles y que humillan a la gente y a los pueblos, sepan que pronto Allah subhanahu wa ta'ala les humillará, les arrebatará ese poder y se lo dará a sus víctimas. Así también es lo que pasa en Siria y también en Palestina y en Birmania y demás zonas del mundo. Es la ley de Allah en su creación, pero es la prueba, queridos hermanos. Allah Altísimo nos prueba para que Allah diferencie entre quienes son pacientes y se esfuerzan de quienes son perezosos y cobardes. La voluntad y el esfuerzo es lo que distingue al hombre libre, al hombre que quiere la justicia. Y estos hombres se caracterizan por el optimismo. Queridos hermanos, nuestra comunidad debe saber que la esperanza y el optimismo tienen mucho que ver también con la creatividad, con el desarrollo y con la innovación en todo, pero conservando los fundamentos y los valores básicos. Hay que evitar toda monotonía, toda repetitividad. Hay que ser creativos e intentar andar por nuevos caminos para llegar a esos fines. Realmente solo alcanza el éxito quien tiene gran voluntad y es creativo. Dice Abdullah ibn Zubair, Allah esté complacido con él: intentad secundar vuestras aspiraciones con hechos, pues así se logran los objetivos. Pues en Allah está la esperanza y nuestra acción es la ejecución efectiva. Queridos hermanos, así el hombre que no se da cuenta, no se esfuerza y no aprovecha su tiempo y no trabaja, cuando se da cuenta ya ha pasado mucho tiempo y no le sirve volver atrás porque no puede. Así pues, cada día y cada noche que pasan estamos más cercanos a nuestra tumba que a nuestra vida. Así pues,
La mejor manera de concienciarse es esta, es seguir el camino del Islam con moderación y sin ningún fanatismo ni extremismo, y aprovechar para que todo cuanto poseamos lo hagamos servir al Islam. Dice Allah Altísimo, ciertamente Allah dará la victoria a aquel que apoya la causa de Allah. Ciertamente Allah es el fuerte, es el omnipotente. Pido a Allah que me perdone y a mí y a todos vosotros y a todos los musulmanes de todas partes. Así pues, pedidle perdón y arrepentíos, pues Dios ciertamente es misericordioso y compasivo. Todas las alabanzas son para Allah, quien determina los días y los años y las vidas. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno único, el perfecto, el bello. Indescriptible su belleza, nadie puede describirle, alabado sea. Y atestiguo que Muhammad es su siervo mensajero, el mejor que ha adorado a Dios. Alabado, la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, con sus compañeros y quienes les siguen hasta el día del juicio, con buenas obras. Queridos hermanos, temed a Allah de verdad, pues el temor de Allah es ser conscientes de Él, es la mejor provisión para afrontar cualquier situación y es la única que nos hace ver las cosas tal cual son en su verdad. Queridos hermanos, el nuevo año nos recuerdan dos hechos muy importantes que han cambiado la historia y en los cuales hubo una gran victoria para los creyentes y en los cuales Allah auxilió y ayudó a sus profetas y mensajeros. Son dos hechos. Uno es el día de Ashura. Es el día en que Allah auxilió y salvó a Moisés y a su pueblo. Y de ahí que el profeta, la paz sea con él, ayunaba ese día, el día de Ashura, en honor de Ashura. Se le preguntó al profeta, la paz sea con él, el ayuno del día de Ashura y dijo, pido a Allah que sea el día en el cual Allah nos perdone los pecados del año. Y también el segundo hecho es la inmigración del profeta, la paz sea con él, de la Meca a Medina. Este hecho no podrá ser descrito como merece ni en volúmenes, ni en muchos libros. Este hecho nos recuerda el amor y el anhelo que le tenemos a nuestro bendito profeta, la paz sea con él, a su ética, a sus modales, a sus valores nobles. La inmigración del profeta, la paz sea con él, ha cambiado la historia de toda la humanidad. De ahí que el justiciero Omar, Allah esté complacido con él, lo puso como fecha para el calendario, para el comienzo del calendario musulmán. Como se dice, tened la ilusión y encontraréis lo que deseáis. Así pues, tenemos que tener este optimismo, esta esperanza y aconsejarnos mutuamente. Tenemos que perseverar y ser constantes en nuestras buenas acciones, en nuestras obras. Gente, ciertamente esta es una vida mundanal y que la casa eterna, la morada eterna, es la otra vida. Queridos hermanos, orad y bendecid a la luz de la humanidad. Tal cual como dice Allah Altísimo, ciertamente Dios y sus ángeles oran por el profeta. Oh creyentes, orad por él y saludadle. Y dijo el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, quien ore por mí una vez, Allah ora por él 10. Así pues, la mejor oración y el mejor saludo
es aquel que se le da al elegido por Dios, a Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él y con su familia y sus compañeros. Oh Allah, sé complacido con Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali y con todos los compañeros del profeta y con las mujeres del profeta, las puras y purificadas, y por todos sus seguidores hasta el día del juicio. Y nosotros con ellos, oh Allah, oh generoso, oh misericordioso. Oh Allah, dale la victoria al Islam y a los musulmanes y humilla y destruye a los paganos, a los incrédulos, enemigos de la humanidad. Oh Allah, danos seguridad y paz en nuestros países. Oh Allah, danos paz y seguridad en nuestros países. Oh Allah, guía a nuestras autoridades y a nuestros responsables. Oh Allah, guíales hacia aquello que te complace, aquello que sea de la bendición tuya y que sea de interés de la gente. Oh Allah, otórgales buenos consejeros que les ayuden y les aconsejen bien. Ayúdales a todos a aquello en el que está el bien del Islam y de los musulmanes y todo aquello que beneficia a nuestros países y a toda tu creación. Oh Allah, y que sigan el camino del profeta, la paz sea con él. Oh Allah, tú que eres todopoderoso, tú eres el más generoso. Oh Allah, oh el eterno, oh tú que ostentas los cielos y la tierra. Oh Allah, tú que eres todopoderoso, haznos sinceros y que basemos toda nuestra voluntad en ti, no en nosotros mismos y en nuestros egos. Oh Allah, auxilia a nuestros hermanos en Palestina. Oh Allah, dales la victoria a nuestros hermanos en Palestina contra sus ocupantes agresores. Oh Allah, libera a la mezquita de Al-Aqsa. Oh Allah, salva y auxilia a la mezquita de Al-Aqsa de la agresión de los agresores. Oh Allah, tú eres el más poderoso. Oh Allah, auxilia, esté al lado y acompaña a nuestros hermanos en Siria. Oh Allah, para el derramamiento de su sangre. Oh Allah, para el derramamiento de su sangre. Oh Allah, auxilia a nuestros hermanos en Birmania y en todas partes. Oh Allah, tú eres el generoso. Tú eres el benefactor. Oh Allah, te pedimos todo el bien, lo próximo y lo lejano. Oh Allah, te pedimos que nos protejas y guardes de todo el mal, lo cercano y lo lejano. Oh Allah, auxilia a todos los musulmanes que estén en dificultad en todas partes. Oh Allah, ayuda a los pobres, a los necesitados y a todo aquel que necesita de tu ayuda, oh Allah. Oh Allah, danos en esta vida el bien y en la otra el bien. Oh Allah, ciertamente no hay otro Dios sino tú. Tú eres el rico todopoderoso y nosotros somos los pobres. Oh Allah, auxílianos y danos lluvia y no nos hagas de los desesperados. Oh Allah, somos criaturas de tu creación. Oh Allah, no nos castigues por culpa de nuestros pecados. Oh Allah, te pedimos perdón. Ciertamente eres tú el que absuelve y perdona y haz que el cielo llueva. Oh Allah, acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres el misericordioso, el compasivo. Perdona nuestros pecados, de nuestros padres y de nuestros sabios y de todas partes. Ciertamente tú eres el uno, el único, el que responde. Y nuestra última súplica es que realmente eres Dios, alabado seas. Queridos hermanos, acto seguido se va a proceder a la oración del viernes. Volvemos a plató inmediatamente después. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم ولا تختلفوا إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo al programa La Jutba de la Meca. Por cierto, el imam nos ha recordado una cosa que se me ha olvidado felicitarles al principio, que es Feliz Año Nuevo 1434. Hoy es el segundo día del primer mes lunar del calendario islámico. Por tanto, el Año Nuevo era ayer, pero no hubo ocasión, excepto en otros programas. Así que Feliz Año 1434. Que hoy celebramos el segundo día hablando, el imam nos ha hablado de dos temas muy importantes que son realmente claves para el éxito o el fracaso de cualquier proyecto y más de un proyecto de la magnitud del Islam, que es el optimismo, ser optimistas a pesar de todas las dificultades que están pasando los musulmanes en diferentes lugares del mundo y toda la humanidad. Por tanto, con el optimismo hemos de afrontar todo lo que está pasando para llegar, digamos, a los fines que queremos, que es acabar con este sufrimiento y estas crisis graves que está sufriendo la comunidad musulmana en especial y la humanidad en general. Y también en su segunda jutba nos recordó los dos acontecimientos que nos recuerda este mes y este año nuevo. El principal es la Híjira, que es la inmigración del profeta de los musulmanes de la Meca a la Medina, y el segundo es que hay un día especial en este mes, que es el día 10, en el que pasaron cosas tan impresionantes como el día en que Allah salvó a Moisés y al pueblo, a los hijos de Israel, del faraón y abrió el mar rojo para que se salvaran de la opresión del faraón de Egipto. Y además los musulmanes, Assalamu alaikum, mi hermano Abdelkader, Abu Husni, además los musulmanes normalmente ayunamos por recomendación del profeta de este día de Ashura. ¿Cómo podemos ser optimistas? Es decir, ¿qué interés tenemos de ser optimistas? ¿El musulmán es optimista? ¿Tiene que serlo? El creyente musulmán tiene que ser siempre optimista. Tiene que mirar siempre en el lado positivo y intentar luchar contra los puntos negativos. Todos los profetas, que son nuestros ejemplos,
Y nuestro ejemplo, el más reciente, es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Además tenemos su historia, está escrita, está narrada, sabemos quién es, dónde nació, quién es su padre, quién es su madre, etc. Otros profetas desconocemos muchas cosas. Sin embargo, tenemos todos los profetas son nuestros referencia y digamos, durante su mensaje, por supuesto, han recibido paleos de su gente. Ellos han invitado a la gente a que crean en Dios, pero ellos estaban en contra de esos profetas y habían hecho muchas barbaridades contra ellos, pero el profeta siempre estaba firme y digamos paciente hasta que ha convertido a muchos al Islam realmente. Además hay una cosa muy curiosa que es en los momentos más difíciles es cuando realmente se ve si se tiene voluntad y se tiene esperanza o no. Es decir, en los momentos más, en el caso de los musulmanes, por ejemplo, cuando se intentó asesinar al profeta, cuando se le boicoteó, cuando estuvo, digamos, se boicoteó a su familia, estuvieron retirados en Sha'ab Mecca, 3 años. Es decir, dice la tradición que hasta la gente tuvo que comer sus propias sandalias. Claro, sandalias eran hechas con pieles, no había nada de comer, que tenían que hacer, digamos, hervir esas pieles que eran sus sandalias para luego comérselas del hambre. Pero aún así el profeta les decía, esto llegará a todas partes. Sí, como naturalmente tenemos un hecho natural, que cuando antes del alba es la oscuridad. Es el punto más oscuro y luego viene el alba. Entonces, cuando ves que está muy apretado, estás muy mal, todo está cerrado, tu mujer lucha contigo, en el trabajo está muy mal, no hay trabajo, no hay dinero, hipoteca, etcétera, de repente, ¡bum!, y sale la aparición, sí, además, y se resuelve el problema. Subhanallah, hay un hadith que recomiendo a la gente que lo busque y lo lea, que es muy, muy ilustrativo, que es el de Khabbab ibn al-Arath, Allah esté complacido con él, cuando fue al profeta, la paz con él, que estaba, digamos, sentado a la sombra de la Kaaba, y le dice, oh profeta, y los compañeros del profeta, la paz con él, eran perseguidos, machacados. Entonces dice, ¿por qué no pides a Dios? Porque la oración y la súplica de los profetas es respondida por Dios. ¿Y por qué no le pides a Dios que nos dé la victoria sobre estos enemigos que nos están hostigando? Le responde, subhanallah, con unas palabras que realmente son para todos nosotros, sobre todo para los que están viviendo momentos muy, muy difíciles. Y no hablo de la crisis económica, está hablando de gente que está realmente bajo el fuego, es decir, gente cuya vida está a juego en cada minuto en sus países, como es el caso sirio, palestino, en muchos lugares donde hay conflictos armados. Él le dice, la gente que estaba con Jesucristo no solo eran cogidos y asesinados, sino que además se les torturaba de tal manera que se les arrancaba la carne de los huesos, se les ponía en la tierra y se les dejaba solo la cabeza para luego arrancársela de cuajo. Es decir, y le dice el profeta, así eran quienes os precedieron, pero vosotros sois gente que se precipita, impaciente, sois gente impaciente. Entonces la impaciencia siempre a veces nos puede hacer caer en la precipitación, y es lo que realmente hace que muchos a veces, en vez de ser pacientes, de educar, de acompañar, lo que hacen es castigar, es imponer, es por la fuerza, ¿no? Exactamente. Además jura el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo que sois muy precipitados, que vais a ver donde hasta yasir el rakib, ¿no? Hasta que va el viajero desde tal punto hasta tal punto sin problema, tenía nada más que miedo al lobo y a Dios, nada más. Allah subhanahu wa ta'ala. Además dice que en este hadith, que es la terminación del hadith muy bonito, dice, este asunto llegará hasta su justicia, hasta el lobo será guardián de las ovejas, es decir, porque no tendrá que comer, y esto pasó en la época de Umar ibn Abdul Aziz, Allah esté complacido con él y con todos los compañeros del profeta. El segundo punto que trató el imán, para luego volver a nuestro tema el de segundo Palestina, punto es la emigración. Sí. La migración es el acontecimiento más importante en la historia del Islam, y de hecho el Jalifa Umar ibn Khattab pues la ha nombrado como el punto, o sea, cuando emigraron no era el día 1 de Muharram, sino que era otro mes, pero lo ha puesto como número 1 para conmemorar este día.
Nuestro día, o sea, el cambio del año es el día 1 de Muharram de aquel día. Sí, Entonces ya es el punto de partida histórica. Además, el segundo califa, que es Omar ibn Khattab, reunió a los lugartenientes, ¿no? A los notables entre los compañeros del profeta y dijeron, bueno, somos una comunidad, tenemos que tener nuestro calendario, y claro, empezaron a aparecer opiniones, ¿no? Una, por ejemplo, que era asemejarse a la era cristiana, que es tomar el nacimiento del profeta como el día más importante. Seguramente lo es también. Sí, pero no. Pero dijeron no, para la comunidad musulmana no. El día en que llegó la revelación, la primera sura del Corán, no. El día tal, no. Pero se eligió el día de la inmigración por su importancia. Exactamente. Entonces eran 13 años de decir a la gente, la ilaha illallah, solo meter en la gente en que crean en un solo Dios, único, eterno, jamás engendró ni fue engendrado, es incomparable, todopoderoso, todo fundamental. Una vez que tú tengas esta lucha en que ya crees en un solo Dios, es el creador de todo, es el creador de la materia, no es materia, sino creó a la materia, entonces ya crees en una... tú no puedes pensar en Dios, tú debes pensar en su creación, no puedes pensar en Dios. Dios no es materia para pensar en él. Sí, no es inabarcable. Exactamente. También han pasado en este mes de Muharram, que es el primer mes... Ashura. ¿Qué podemos decir de Ashura? Ashura, cuando volvió el profeta a Medina, entró a Medina y estaban precisamente celebrando, los judíos estaban celebrando aquel día. Y dijo, ¿qué día es? Le dijeron que es el día que cuando salvó Allah subhanahu wa ta'ala a Moisés del faraón, del tirano. Y dijo él, este día lo vamos a ayunar, porque nosotros tenemos más derecho al profeta. O sea, Moisés es el nuestro más que vosotros, que el vuestro. Y el profeta dijo que este día, si lo ayunamos, perdona todos los pecados del año. Y dijo también, si continúo para el año que viene, ayunaré el día 9. Pero falleció, sallallahu alaihi wasallam, antes. Falleció antes. Entonces era el 9 y el 10 para así, digamos, diferenciarse. Y es sunna exactamente hacer el 9 y el 10 y para completarlo bien, un día antes y un día después. El 9, el 10 y el 11. Si alguien quiere para notas superior. Sí. O 9 y 10 o 10 y 11, para no quedarse solo en el 10. Para no quedarse en el 10. También hubo el día de Ashura, es el día del coraje, el día de la lucha, el día de ir a por lo correcto independientemente de los resultados. Es el día en que falleció el imam al-Hussein, la paz sea con él, alayhi salam, porque salió en contra de Yazid, el gobernante Omeya, que gobernaba y era una persona indigna de llevar y de liderar a la comunidad musulmana. El nieto del profeta, la paz sea con él, fue y luchó contra él, estando en una minoría clarísima, y cuando se le dijo, ¿por qué luchas contra un ejército que evidentemente te va a derrotar? Dice, aunque el enemigo sea más de 4.000 y nosotros no seamos más que 70.000, porque era el imam al-Hussein y su familia y pocos amigos, dijo, yo he salido no para pedir poder, no para mi ego, sino para que la religión de mi abuelo sea restablecida. Así que también es un día para recordar al imam al-Hussein, radiyallahu anhu alayhi salam. Volvemos, inshallah ta'ala, en una pausa muy pequeña, con un poema que nos recita una niña palestina para que vean la pasión que sentimos los musulmanes y también los palestinos acerca de su tierra y de lo que significa Palestina. Y volvemos para volver con el tema de Palestina, inshallah. Vamos a pasar vídeo. التي طويت على ربوات الصين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين تقول لهم إلى القدس إليها قبلة الدين إلى حرب تدك الظلم تزلق روح صهيوني فلسطيني. Palestino, 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 Palestina, Palestina, Palestina. Una herida en el corazón de todo
de toda persona digna en realidad en este mundo. Una causa que sigue sufriendo, su pueblo sigue sufriendo desde hace, como he dicho, más de 60 años, de forma directa, la ocupación. Es el último pueblo en ser, digamos, que sigue sufriendo una ocupación colonial directa. Es el pueblo palestino, una herida desde la Nakba, Sí, en 1948 cuando se anunció digamos, en que los británicos dejen aquel país protectorado por ellos, que era protectorado inglés, y después de la guerra mundial, y cuando los otomanos perdieron la guerra contra los aliados, todos los ingleses se quedaron ahí. Entonces, después tuvieron que dejar Palestina, pero lamentablemente, desde aquel día, o sea, desde la guerra mundial hasta el 1948, cuando ellos han favorecido la presencia y la inmigración masiva de los judíos. Pero judíos, ¿quiénes son? Los sionistas. No judíos como judíos, sino sionistas argentinos, polacos, ucranianos, rusos, etcétera, que no tienen nada que ver con Palestina. Por esto volvemos otra vez a la pregunta cuando hemos terminado antes, en que los judíos dicen que ellos tienen hace 5.000 años una presencia. Digo, bueno, una presencia, ¿y qué? Si nosotros éramos, vamos a suponer, judíos y hemos convertido al Islam, ¿dónde está el problema? Si ellos han seguido como minoría respetada dentro de Palestina, pues bienvenido sea. Pero si quieres seguir como algunos, como los colonos, yo le llamo como los Shabija de Siria o los de Egipto, ¿no? Ellos quieren presionar y quieren, digamos, robar más tierras dentro de Cisjordania, el territorio cedido a través de los Oslo y compañía a los palestinos. Pero este territorio ya es de los colonos. O sea, tenemos un problema añadido. Esta gente no quiere paz, lo que quieren es seguir más matando. Sí, además quieren autocumplir una propia idea, una propia... El sionismo. Que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, un proyecto colonial que es una falsidad. Palestina era el mayor exportador, por ejemplo, entre otras cosas, de cítricos del mundo. Es decir, había gente ahí, agricultores, y además el olivo también. Cronología para que la gente nos entienda un poco. Los palestinos son los habitantes de Palestina desde todos los tiempos. Hubo tiempos que tomaron diferentes religiones, diferentes tal. Es el encuentro de varias civilizaciones del Mediterráneo, todas llegan a Palestina. Y luego tenemos una cosa muy importante que es a través de la historia, ojalá hubiera tiempo para hablar también del momento de las cruzadas, sí. Llega el Islam a Palestina y conviven ahí tanto musulmanes, cristianos como judíos. Además, antes del Islam, los cristianos tenían prohibido a los judíos estar en Jerusalén. Llega el Islam, respeta esa moratoria, pero luego dice que no era justo y se permite a los judíos que peregrinen a Jerusalén, porque también es su ciudad santa. Pasan unos siglos, llegan los cruzados, machacan y masacran, corren ríos de sangre judía y musulmana en la ciudad de Jerusalén. Saladino la recupera, a ver si... Pasan siglos, los otomanos llegan hasta 1897. Hay un proyecto llamado el sionismo, el movimiento sionista internacional, fundado por un europeo, un judío europeo que es Theodor Herzl, y promete un Estado para los judíos en el mundo. Ahora, este Estado ni siquiera es una idea propia judía, sino que es una idea, claro, en las creencias judías, pues bueno, la tierra prometida es cuando quiera Dios, porque Dios, en la interpretación religiosa propiamente del judaísmo, es que Dios cometieron los hijos de Israel un gran pecado, rompieron el pacto con Dios, por lo que Dios les condenó o a la muerte o a la diáspora. Prefirieron la diáspora y que cuando Dios quiera, pues vuelvan a su tierra, a la tierra prometida, o la tierra prometida no era un concepto de tierra, de territorio físico. Se aprovecha el sionismo internacional de esto gracias al antisemitismo europeo. Es decir, los que primero han buscado una nación, un Estado-nación para los judíos son los propios europeos no judíos, que no les cuadraba dentro de la concepción nacionalista de los estados, sea francés, sea británico, sea alemán, etc. Y fue sobre todo Bonaparte, el primero el que dijo: vamos a buscar un estado para donde estén los judíos, para que nosotros estemos aquí, los católicos franceses blancos y tal, pues no cuadran los judíos, pues buscarles una salida.
Llega el movimiento sionista que dice en 1897 que en 50 años, esto está escrito, en 50 años vamos a tener nuestro propio Estado. 1917, los ingleses les toman el pelo a los árabes para que les ayudaran a liberar Palestina de los otomanos, les ayudan, pero el resultado es que Lord Rothschild, busquen Rothschild y ya les dirá de todo, le dijo o impuso al gobierno británico, a Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores británico, para que prometiera el territorio palestino para los judíos. ¿Con qué derecho? Es decir, los británicos ocupan un territorio que no es suyo. Y luego se lo prometen a una gente que no es palestina. Exactamente. Llega 1948, los británicos dicen, gracias al terrorismo sionista. Es decir, los sionistas han matado al gobernador británico en el famoso Hotel David en Jerusalén, Rey David, y matan a tal. Los palestinos, mientras seguían estando casi en el siglo XIX en cuanto a eran agricultores, no eran armados, los sionistas recibían armas de Europa, eran ya ejércitos como la Haganah que eran ya movimientos terroristas, calificados así por el propio Reino Unido. El Reino Unido se lava las manos, se larga. La ONU injustamente parte el Estado palestino en dos, 55% para los judíos y el 45% para los palestinos, pero no obedecía siquiera, por injusta que sea, no obedece a la proporción de la población. Sino los judíos aún eran unos cientos de miles, mientras que los palestinos eran más de 1 millón, y les dan más tierras a los judíos y además las mejores tierras, las cultivables, mientras que el desierto para los árabes palestinos. 48 origina una guerra. La ganan los sionistas porque están mejor preparados, sabían a lo que iban, los árabes seguían durmiendo. El 67 quieren también ir a la guerra para recuperar Palestina. Otra derrota en 6 días. Lean ustedes para que vean los detalles. Y llegamos al proceso llamado proceso de paz, mal llamado proceso de paz, que es lo que nos ha llevado hasta ahora. Y el proceso de paz ha hecho más daño a Palestina que las guerras, porque en estos años llamados de paz la colonización en las tierras de Cisjordania y Gaza ha sido brutal. Se ha multiplicado por más de 10. Se ha intensificado la judaización de Jerusalén, la ocupación por parte de Shibbiha, como ha dicho, los colonos de Cisjordania, hasta llegar a estos momentos. Lo que no entiende mucha gente es que cómo cada musulmán en el mundo se siente, digamos, parte de esa Palestina y siente que es su tierra ocupada. No es solo una cuestión de la población palestina. Y por cierto, hay más palestinos en el exilio que en el interior. Y en el interior hay muchos también que son exiliados en su propia tierra, en los campamentos de refugiados. ¿Por qué es tan importante para cualquier musulmán el tema de Palestina? Palestina porque primero es la primera qibla. Cuando el Islam se anunció la presencia del Islam, la primera qibla era Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Meca era en manos de los idólatras. Entonces nosotros no podemos respetar a los idólatras, sino que respetamos a los creyentes, aunque entre comillas creyentes, pero son creyentes. Tardó 1 año y 7 meses más o menos cuando se cambió a la Meca. Primero. Segundo, la presencia, nosotros como decimos, 3 veces santa. Primero para los judíos, segundo para los cristianos y luego para los musulmanes. Y cuando vino el Islam, conservó para todas las partes sagradas de todas las religiones. Y tenemos también el Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno, cuando el profeta sallam, antes de la Hijra, cuando viajó por la noche de la Meca hacia Jerusalén y luego subió al cielo, y de ahí vino la orden de hacer el rezo, ¿no? El Mi'raj. Entonces, y también hay cada rincón. Tenemos ahí un profeta. O sea, esta es una tierra de profetas. Yo me acuerdo de Salah ad-Din, cuando entró en nuestro territorio, ordenó a sus soldados a que quiten los zapatos. Como respeto, porque esta tierra está llena está mezclada con, digamos, con profetas. Entonces, es sumamente sagrada. Se debe principalmente también a la mezquita de Al-Aqsa, de ahí que, digamos, es una de las 3 mezquitas más sagradas del Islam, junto a la de la Meca, que están ustedes viendo en directo, y también junto a la de la mezquita del profeta al pasar con él en Medina. Ha quedado claro que Palestina religiosamente es muy importante por albergar la 3ª mezquita más importante del Islam, también porque es tierra de los profetas. Los musulmanes no la conquistan con fuerza.
No, en absoluto. Que los musulmanes eran pueblo en función de los cambios van cambiando. Entonces los musulmanes son, a lo mejor antes mis tatarabuelos eran cristianos, pero se han convertido al Islam, porque hablando se entiende la gente. Si tú eres cristiano, convénceme de tu cristianismo y yo lo acepto. Sí. Pero escúchame también a mí, a lo mejor te conviertes. Y no el tema de convertir, sino de convencer. Es de llegar, porque mañana nos vamos a llegar. Sí, lo digo porque el segundo califa del Islam, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, la estoy conversando con él, cuando llega a Jerusalén, digamos, llega sin ejército, entra, lo recibe el patriarca de Jerusalén, le da las llaves de la ciudad, luego le da la bienvenida en la iglesia más sagrada del cristianismo, entra, le invita el patriarca a rezar ahí dentro y le dice que no. Y dice, ¿por qué? Dice, por respeto, porque yo sé, a lo mejor llegan algunos musulmanes después de mí y van a reclamar la iglesia como mezquita porque yo haya rezado aquí. Totalmente. Y así fue, porque rezó fuera y es lo que es la mezquita de la cúpula del Roca. La Roca es donde... la mezquita Umar al-Khattab, que está ahí al lado. En Jerusalén. Si Jerusalén es tan importante en el Islam y los musulmanes llegan a conquistar esta tierra, no obstante, se ha respetado la convivencia interreligiosa. No se impone la religión musulmana. En absoluto. O sea, yo soy de Nablus. En Nablus, ahí vivimos musulmanes, cristianos y judíos. Quizás una peculiaridad en todo el mundo árabe y musulmán. Ahí vivimos musulmanes, cristianos y judíos. Y hablo de judíos, hablo de samaritanos. Hay 800.000 y pico de ciudadanos palestinos que son samaritanos. El jefe de ellos es amigo mío, Abdullah Cohen. Es el jefe del clan samaritano. Es una persona, dice, yo tengo un convenio, un acuerdo con el profeta. Mis tatarabuelos han firmado con el profeta ﷺ un acuerdo de paz, de convivencia. Y cuando vino Saladino, también tienen otro, yo lo he visto, otro convenio con Saladino ratificando el otro acuerdo. Entonces ellos viven allá con nosotros y además no reconocen al Estado de Israel. Y ellos dicen el Estado de Israel es hereje, no tiene nada que ver con o sea, no hay que mezclar entre el judaísmo de Moisés y Abraham y David, perdón, Abraham no tiene nada que ver, de Moisés y Jacobo, David, Salmón, etc. Porque Abraham es nuestro padre de todas las religiones. Sin embargo, Ismael y Isaac, de Isaac sale, digamos, lo que son los cristianos y los judíos, y de Ismael salen los musulmanes. Los árabes. Los árabes que son o musulmanes, en su mayoría, pero también cristianos, coptos, etc. También hay cristianos. Esta convivencia, porque Jerusalén en particular y toda Palestina en general es conocida por sus bellísimas iglesias, por sus bellísimas mezquitas, también por sus sinagogas milenarias. ¿Sí? Claro. La convivencia siempre se ha dado, no obstante, no siempre ha sido así en la historia. Tenemos la época de las cruzadas, la época actual, la convivencia no es tal. Es el tirano, el más fuerte, el extremista, el que no quiere ver. O sea, además, fíjate, la palabra fanático en árabe es el vendado, el que tiene cerrado, no ve en árabe. Sin embargo, en español no tiene sentido, ¿no? Fanático. Quiere decir fanático. Pero en árabe es el muta'assib, el que tiene una venda y no ve nada. Y dice que ve y no ve. Además, las cruzadas machacaron a los judíos y a los musulmanes, y en la defensa en contra de los cruzados, en los ejércitos, incluso el de Saladino, había cristianos autóctonos que luchaban contra la ocupación europea de Palestina y el derramamiento de sangre. También los sionistas actualmente, el Estado de Israel, no solo está oprimiendo a todos los palestinos, musulmanes y no musulmanes, y sobre todo cristianos. Los cristianos también, que están sufriendo la expropiación de muchos terrenos, porque eran de la iglesia, se les está expropiando. No obstante, la idea que se tiene, la percepción que se tiene en el resto del mundo, o por lo menos aquí en Occidente, es que los palestinos son musulmanes y los israelíes son judíos, por tanto es una guerra entre judíos y musulmanes, como que los cristianos no existieran, no fueran víctimas, y bueno, eso es una sufren exactamente igual o mucho más. En algunas partes mucho más. Pregunta tú al padre Atallah, el doctor Atallah. Este es una persona palestina elocuente, y cuando habla con autoridad y con documentación de que cómo ellos hacen daño a los cristianos, tanto si son ortodoxos o no, o sea, protestantes, etc. El doctor Atallah, para que la gente lo sepa, es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, de Palestina. Sí.
pasando un poco, ya tenemos un poco la concepción en general, el movimiento sionista, que además es un movimiento... Solo tienen que leer ustedes las declaraciones de gente como Simón Peres, como Menachem Begin, como Ben Gurion, como Theodor Herzl, se darán cuenta de lo que es Israel. Así que lo que se toma terroristas, es... Terroristas, son terroristas plenamente y lo que hacen es utilizar a la religión judía para... Una tapadera. Para otros objetivos que son los fines, como les he dicho, vayan a buscar como familias como Rothschild o como, sobre todo Rothschild, porque es realmente su cara es la que aparece en los shekel, que es la moneda. Y verán como un británico, ¿qué hace un británico en una cara de un británico en las monedas de Israel, ¿no? Que es oficial y que posee el 60% de Palestina? Ya tenemos este contexto, vamos a hablar un poco de la actualidad, desde el mal llamado proceso de paz hasta ahora. Que los palestinos en su lucha por su libertad se les tacha de terrorismo. Es decir, ¿la lucha palestina es terrorista o no es terrorista? ¿Cómo podemos hablar? ¿Es Hamas terrorista? ¿Es el Jihad Islámi terrorista? ¿Son las brigadas del Aqsa terroristas? El pueblo palestino nunca ha sido terrorista, nunca. Tanto si quieres llamarlo Hamas o llamarlo Al-Fatah o quien sea, el pueblo palestino es un pueblo totalmente paciente, pacificador, y nunca ha llevado, digamos, armas contra el débil, sino siempre llevaba el arma contra el tirano, contra el agresor. Llámese, digamos, en Inglaterra o llámese ahora los sionistas actuales. Algún día verás cómo esto va a terminar. Yo creo que la primavera árabe está anunciando el fin de, no digo a Israel como Israel, porque el nombre también de Israel es un poco conflictivo, porque para nosotros Israel es Jacobo, es el fuerte, alayhi salam, y la paz sea con él. Y esto no tiene nada que ver con Israel. Han buscado un nombre también para camuflar sus intenciones. Para atraer a los judíos del mundo. Exactamente. Entonces, lo que íbamos a decir... Era la idea era de la liberación, de que esto terminará, llegará un día que la primavera árabe... Exactamente. Yo creo que el mundo árabe está volviendo en sí. El mundo árabe se está buscando ahora ya el convenio de Sykes-Picot, donde vinieron los ingleses y los franceses y han cogido la herencia de Turquía o de los otomanos. Ese territorio lo han dividido entre ellos. Este para ti, este para mí, este para ti, un pastel. Entonces aquí han puesto los regímenes árabes para cumplir con una agenda en concreto. Y cada uno tiene su misión. Este es republicano, una república, aunque han terminado monárquica y han heredado el régimen. Un caso que es una patente árabe. Exactamente. Ahora también Corea del Norte lo ha... Algunos la han copiado. Y Cuba lo están copiando. Y otros son reinados, están ahí, y otros emires, emiratos, etc. Pero eso no es lo correcto. El Islam es unificar y no dividir. Y claro, cada uno está... La división no es Islam. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Y tenemos que ir romper estas fronteras para unificar los pueblos, para buscar y hacer, relevante nuestra misión, nuestro discurso de que queremos la sabiduría, queremos la democracia, la libertad, queremos que haya una libertad, no libertinaje, que no hay que confundir entre libertad y libertinaje. Hay igualdad, pero igualdad natural, no antinatural, etcétera, etcétera. Esto me lleva a hacer una pequeña pregunta para insistir en la pregunta anterior, y es, los movimientos de resistencia palestinos, lo que hacen podemos calificarlo de yihad y no de terrorismo, entendiendo el yihad, entre otros significados, la defensa de una causa justa. Justa, exactamente. Es decir, aquí podemos utilizar sin complejos la palabra el yihad. Sí, porque tú estás defendiendo tu patria. Tú estás haciendo contra, la fuerza del enemigo, del invasor, del aniquilador, etc. Quiere decir que si tú partes de una ética, tú no estás agrediendo a nadie. Tú no estás matando a inocentes, sino que estás matando a los militares.
Y eso es lo que hay que ir, a los militares, para que acaben los militares del mundo. No queremos militares, queremos más pacífica, de elocuencia, que hablemos y que cada uno convenza al otro. Una de las cosas que también me están gustando mucho es que hay muchas iniciativas ciudadanas en la propia Palestina y es una cultura que cada vez se expande más por el resto del mundo, es la no violencia activa, es decir, una manera de luchar sin armas, pero resistente, la de sentadas, protestas semanales como en Beleín y Nalín, que son pueblos que están rechazando el muro de la vergüenza, en la frontera, el muro que ha impuesto Israel. Como última pregunta, ya hemos entrado en el tiempo crítico del programa que nos tenemos que despedir. Dentro de esta división de la debilidad del mundo árabe, islámico, ¿qué soluciones le ves al tema palestino? Yo creo que hemos empezado con el proceso de la resolución. Creo que hemos empezado cuando el pueblo árabe y musulmán se está despertando. Pero ojo, cuando se despierta el pueblo no tiene que perder el norte. Me refiero al norte, su origen. Yo soy una persona creyente y tengo un Islam más brillante, más bonito, más inmaculado, más justo. Y esto está demostrado en la historia. Y cuando éramos musulmanes, éramos los primeros en el mundo enseñando a la gente. Los europeos vinieron aquí al Andalus, a Córdoba, y a Granada y a Toledo para aprender. ¿Por qué? Por el Islam. Porque el Islam respeta y anima y aplaude, digamos, a la sabiduría y al desarrollo. Y entonces, si nosotros tenemos una referencia bastante buena, ¿por qué tenemos miedo? Vamos a ofrecerlo al mundo entero. Tenemos la resolución de su problema, hasta incluso su problema económico. También tenemos cómo se resuelve. Entonces, yo creo que el mundo árabe se está despertando, aunque otras fuerzas, llámese X y Y prima, están intentando desviarlo otra vez para que no tenga, digamos, lo que queremos hacer. En que queremos volver a la unicidad de Dios. Queremos volver a la tranquilidad, a la pacificación. Yo quiero poner mi cabeza en el suelo tranquilamente rezando a Dios y cerrando mis ojos y pidiéndole a Él que me ilumine, que ilumine mi tierra, ilumine a todo el mundo, que haya paz, que haya comprensión, que haya desarrollo, que esta hermana que viva en paz, que coja, digamos, sus derechos, que proteger a las niñas, proteger a las hermanas, proteger a los inocentes en el mundo entero. Y hoy en día, por ejemplo, en la India están matando a los musulmanes y no pasa nada. Esto es el tirano. Sin embargo, cuando hay un Islam, sea musulmán, sea cristiano, sea judío, no se debe matar. En resumen, lo que se quiere es vivir dignamente, con vivir dignidad. dignamente, con una unidad. ¿Es optimista acerca del tema de la solución del tema palestino? Yo creo que es lo más optimista. Muchas gracias. Antes de despedirnos, les dejamos con una canción en forma de pausa, pero una canción que realmente es muy optimista, en donde nos dice que Palestina será libre. Les pasamos a vídeo y luego volvemos para despedirnos. Palestina será libre. Palestina ستتحرر. Palestine will be free. Inshallah, y seguramente. Nos acaba de llegar un email, es un tema que no hemos tocado, es que para tocar la actualidad palestina, inshallah, pues nuestros otros programas para el Hadath Debate y otros informativos también, pues para acercarnos a la realidad de la causa palestina actualmente, de lo que está pasando ahí, del día a día. Lo que queríamos en este programa es que ustedes conozcan la importancia de Palestina para la comunidad musulmana, allende donde esté. Y, por otra parte, digamos, el contexto histórico en donde viene esta ocupación y por qué es una ocupación ilegítima e ilegal. Pero acaba de llegarnos un email de Félix Ángel Herrero Durán, Mohamed Amin, que es el director del Centro Islámico de Málaga, en donde le escribe al ministro, a su excelencia el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, o del Gobierno de España, como prefieran ustedes, donde pues ahí está la iniciativa de Mahmoud Abbas Abu Mazen, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ante la ONU para que se reconozca el Estado palestino. Aquí en esta carta Félix Herrero le pide al ministro de nuestro gobierno a que apoye el reconocimiento, que
dicho sea de contexto, el gobierno de España siempre ha mantenido, dentro de lo que cabe, dentro del contexto europeo en el que se encuentra, ha mantenido unas posturas acerca del tema palestino, digamos, dentro de lo que cabe, como os he dicho, muy positivas, porque siempre tirando hacia la justicia, mientras que otros países que están más acomplejados con el tema de Israel por su pasado nazi o por su fascismo y antisemitismo, pues digamos, se inclinan por la otra balanza. Y además el pueblo español siempre ha sido muy pro-palestino, no porque fueran palestinos, sino porque sencillamente es un pueblo que está sufriendo la ocupación. Pues bueno, nos sale el tema antes de despedirnos. ¿Cómo le parece la iniciativa de Mahmoud Abbas de ir a la ONU y para qué serviría reconocer un Estado? Es un mínimo, bueno, hacer algo, como digo. Hay cosas más importantes, desde luego, pero bueno, nosotros tenemos derecho, desde luego, como un pueblo, antes del pueblo artificial del Estado sionista, mucho más antes. El Estado de Israel es reciente, hace 60 años, nosotros tenemos 6.000 años de existencia. Tenemos derecho a ser reconocidos y estamos reconocidos, gracias a Dios, por todo el mundo, pero de la ONU, que está todavía en manos de X y personas y punto. Entonces tenemos derecho a tenerlo, por supuesto, hablamos esto, pero faltan muchas más cosas, desde luego. Sí, pero ¿no cree que se equivoca Mahmoud Abbas Abu Mazen al ir al Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene derecho a veto? Hombre, si no está haciendo nada... Mientras que digamos, la Asamblea General, en donde más de 132 países sí que reconocen al Estado palestino. Detalles técnicos no lo entiendo, pero vamos, yo creo que sería, por lo menos, si no está haciendo nada, que haga algo, por lo menos. Por lo menos. Bueno. Que hay, desde luego que hay prioridades, por supuesto, y tiene que hacer las otras antes. Y en caso, digo, en teoría, que va a ser un fracaso en el Consejo de Seguridad, porque Barack Obama y Estados Unidos nunca irán por reconocer, porque sabemos de AIPAC y del lobby sionista en Washington. Pero si se reconociera el Estado palestino, ya estaríamos hablando de otro tema. Sería ya la ocupación de un Estado. Efectivamente, ya nos avala un poco la ley, ya estarían, digamos, más en evidencia los países en el mundo en que un país está agrediendo a otro país. Sin embargo, Israel lo que quiere es seguir con el monopolio y con, digamos, el devastador ataque diario al pueblo palestino. Muchísimas gracias. Es decir, con el no reconocimiento del Estado palestino, lo que realmente se hace es dejar las manos libres a Israel para hacer lo que le da la gana. Porque de momento no se considera en el derecho internacional como un Estado que ocupa el territorio de otro Estado. Así que, de ahí, pues, muchísimas gracias, Abu Husni. A ti. Esperamos verte en un nuevo programa aquí, inshallah. Nos ha venido a visitar desde Granada. Y además, inshallah, nos va a ofrecer hoy la jutba en castellano en directo también en esta casa. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Yo, por mi parte, saludarles, decirles espero que les haya gustado el programa, que lo hayan encontrado interesante. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo viernes, inshallah. Sean felices y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.